bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que están con nosotros compartiendo mi cuaderno espiritual. Durante toda esta semana hemos estado hablando acerca de que la palabra de Dios es nuestro manual. Hemos visto cómo Dios le encargó a Josué que no se apartara de la palabra. Hemos visto el concepto que Jesús tenía de la palabra. Hemos hablado de que la palabra es la que nos puede hacer salvos, las que da testimonio de Jesús, y hemos hablado de que por medio de ellas las personas pueden limpiar sus vidas. Pero en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que este pasaje nos habla es de la inspiración de las escrituras. La palabra griega para inspiración se refiere a una exhalación. Es decir, que todas las palabras de las escrituras tienen como su origen la exhalación de Dios. Es decir, cada palabra podemos estar seguros que es la palabra que Dios quiso que estuviera ahí. Cuando Adán habla, son las palabras que Dios quiso que quedaran registradas. Cuando los amigos de Job hablaron, no quiere decir que todas sus palabras y sus proposiciones sean correctas, sino que es cierto que todas las palabras y proposiciones fueron exactamente las que dijeron. La inspiración de las escrituras nos dice que las palabras de Dios tienen origen en Dios mismo. Pero este pasaje también nos habla de otro asunto. Nos habla de la suficiencia de las escrituras. Nos dice que las escrituras contienen todas las palabras divinas necesarias para la salvación y la vida de la humanidad. Cristianos de siglos anteriores dijeron: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano están expresamente expuestas en las escrituras. Aquí la confesión contrasta la suficiencia de estas escrituras con los puntos de vista de algunos que abrogaban por tener nuevas revelaciones del Espíritu, o por otros quienes querían obstaculizar la palabra de Dios por medio de las tradiciones de hombres. Debemos observar, hermanos, que según este punto de vista, la suficiencia de las escrituras son suficientes para todas las cosas necesarias para la gloria de Dios. Es cierto, hermanos, que en la medida en que cada decisión humana es una decisión, debería ser una decisión de glorificar a Dios. Las escrituras mismas nos advierten contra una vida basada en la sabiduría humana en lugar de la sabiduría de Dios. Los fariseos se aferraban a sus propias tradiciones tan rígidamente que rechazaron los mandatos de Dios. Así que Pablo en su famosa declaración dijo: esta escritura ha sido dada ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchas actividades en las que tal vez necesitamos información fuera de la Biblia. Es cierto, la Biblia no enseña fontanería, ni cómo reparar un coche o cómo tocar un violín. Pero esta objeción pierde su sentido. ¿Por qué? Porque la escritura no nos fue dada para proporcionar toda clase de información, sino para proporcionar las palabras autorizadas de Dios. La palabra es la máxima autoridad, las sagradas escrituras. La Biblia es suficiente para darnos esas palabras autorizadas de Dios, las mismísimas palabras de Dios. La suficiencia de las escrituras está en contra de esa tentación actual de las iglesias de afirmarle cada vez más peso a las tradiciones históricas de la iglesia en teología y en el culto. La tarea actual de la iglesia no es revisar la historia para ver qué hacían los demás, sino la tarea de la iglesia es, como siempre ha sido, seguir tan cerca la palabra de Dios en contraste con las modas de los hombres, incluso cuando la palabra de Dios se opone a las tradiciones dentro de nuestra misma iglesia. ¿Qué debemos seguir? La palabra de Dios. Es suficiente, es infalible, es inerrante y ha sido inspirada por Dios. Por eso es el mejor manual que pudiéramos tener. Que el Señor te bendiga.